Muy buenas tardes, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Los invito a este nuevo encuentro con Dios. Saludos para los que están conectados allí detrás de la pantalla. Los invito a abrir su Biblia en Mateo 5:13. Amén. La sal y la luz. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Esta, esta, esta palabra me costó un tiempo entenderla. Si bien la grabé en mi mente, en mi corazón, pero hasta que no la empecé a vivir, no entendí realmente de qué se trataba. Y Jesús nos mandaba a ser la luz del mundo, ¿verdad? Y yo era una persona que, gracias a Dios, Dios ha sacado poco a poco lo que Él no le agradaba de mí. Y, y reconozco que aún queda mucho por hacer. Y, y era una persona que le costaba mucho entrar en confianza, mucho hablar, y no importaba si fuera de Dios. Y me guardaba la palabra para mí, cosa que no debe ser así. Me quería escapar de los problemas, eh, si las personas que me hacían daño eh, me lastimaban. Pensé en un tiempo en alejarme realmente de todo y de todos. Y Dios me mostró que no era así, que eso no era lo correcto y que yo no era mejor que los demás. Que, que si yo me alejaba y me escondía como quería hacerlo, no iba a servirle para nada a Él. Tenía que quedarme ahí, en ese lugar, enfrentar esa dificultad, enfrentar ese problema. Si confiaba en Él y tenía fe en Él y dejaba todo en sus manos, y iba a poder salir adelante. Y poco a poco, cuando dispuse realmente en un 100% mi corazón, Dios me ha enseñado a hacer estas cosas, a que su palabra no debe ser guardada, a que hay mucha gente realmente ahí afuera que probablemente nos ofenda, nos lastime, pero si tenemos el amor de Dios, eso es lo que vamos a tener que dar, el amor de Dios. Y yo conozco mucha gente que hoy por hoy eh, le hablo de la palabra de Dios y dice que cree en Dios, pero no quiere acercarse a congregarse ni realmente a seguir con la conversación. Y conozco gente que realmente cree, pero está lastimada irónicamente, por un creyente que actuó mal, eh, y siendo hijo de Dios, no demostró que realmente era un hijo de Dios, sino que tenía muchas cosas para cambiar. Y, y yo creo que he estado aprendiendo en este último tiempo que como hija de Dios necesito hablarle a la gente y hacerla sentir de que somos iguales, que yo no soy ni mejor porque estoy en una iglesia y que realmente Dios me puso como una lucecita ahí para que pueda de alguna manera guiarlo a Dios. Hay muchas personas que no se animan porque algunas personas han puesto como una barrera entre los que están allá afuera y no creen y están perdidos, pero no hay barreras que Dios no pueda romper.
y poder hablarle a esas personas con humildad y hacerlas entender que somos iguales, que Dios los puede perdonar de lo que sea que hayan hecho, que solo tienen que creer, que arrepentirse y poder ser más que esas personas que se encargaron de destruir eso. ¿Sí? Tengo una amiga que hoy por hoy no quiere venir a la iglesia, no quiere ni siquiera hablar de las cosas de Dios, porque tuvo una experiencia fea dentro de una iglesia. Y estas son las cosas que no pueden pasar, dentro de la iglesia, que no debemos hacer, que no debemos cometer, porque tenemos que hacer que las personas puedan llegar a los pies de Dios, no salir corriendo porque crean que nosotros somos mejores, porque no es así. ¿Sí? Y esta palabra que hablaba de ser la luz y la sal, me trajo esto, ¿sí? Para poder compartirles a ustedes. Y realmente cada día me sorprendo más porque tengo la oportunidad de cada día poder hablar con personas que no conozco y veo que hay mucha necesidad de Dios, mucha tristeza, mucha maldad y mucho de lo malo. Y necesitamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a Dios y poder hablar de su palabra sin tapujos. ¿Sí? Amén. Los invito a estar orando. Amado Dios, te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias por tu presencia, oh Dios. Te pedimos, Señor, que saques de nosotros todo eso que nos sirve, Señor, para poder realmente ser esa luz, Señor, que debemos ser para el mundo, Señor. Te pedimos que nos instruyas, Señor, que nos ministres cada día, Señor. Oh Dios, guíanos y muéstranos a esas personas, Señor, ponlas delante de nosotros, Dios, y que podemos hablar de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando. Oh Padre Santo, hay tantas personas tristes, Señor, enfermas, Señor, en este momento, que pueden estar viendo, Señor, esta transmisión, o que la podrán ver después, Señor. Oh Señor, que seas tú, Señor, obrando en su vida, que seas tú, que sea tu Espíritu, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por traernos a tu camino, Dios, por llamarnos, Señor, con ese amor que nos llamaste un día, Señor, y por perdonarnos, y por enseñarnos cada día, Señor, a pesar de nuestros errores, Señor, a pesar de que te fallamos muchas veces, Señor, tú nos amas y nos sigues enseñando y nos sigues guiando, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y que toda la gloria y que toda la honra sea siempre solo para ti. Amén y amén. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. My
a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien.
este Dios que estamos exaltando en esta tarde, que queremos darle la gloria y la alabanza porque Él es el único que la merece de parte nuestra. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Tome asiento. Gloria a Dios. Saludamos a los que están a través de internet en esta tarde. Después estaremos compartiendo algún saludito. Pero ahora quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Proverbios 15. Cuando lo encontró, me dice, lo encontré, acá está, amén. Muy bien. 15:22 dice así: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Amén. Muy bien. Y quiero que haya dos valientes que me busquen Proverbios 11:14 y Proverbios 24:6. Así me ayudan en esta tarde y compartimos también. ¿Quién tiene el 11:14? Bueno, bien fuerte, bien fuerte. Bien, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de muchos consejeros. ¿Y el 24:6 quién lo tiene? Pastor, con voz fuerte y poderosa. Muy bien. Hoy tenemos consejos. Hoy tenemos el libro de Proverbios que tiene todos estos versículos, y hay más, ¿no? Uno tomó 3 nada más porque si no estaríamos toda la tarde compartiendo. Y aquí nos habla del consejo, de que los planes fracasan cuando no hay consejo, pero que cuando abundan los consejos, los planes prosperan. Entonces, es muy bueno tener en cuenta esta palabra. Y yo les quiero contar hoy una historia, ¿sí? Y que podamos ir al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas. Mientras usted busca, vaya pensando cuándo en su vida pidió consejo. Creo que en muchas etapas de nuestra vida hemos pedido consejo, ¿no? Mayormente vivimos pidiendo consejo, vivimos preguntando. Y acá tenemos una historia que habla de Joás, el rey de Judá, el cual pedía consejo. Pero vamos a leer Segunda de Crónicas 24, del 1 al 9, vamos a leer primeramente. Y dice así: Joás tenía 7 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Joiada eligió 2 esposas para Joás y con ella Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y le dijo: vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para preparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén las contribuciones que Moisés, siervo del Señor, y en la asamblea de Israel impusieron para la tienda del pacto? Resulta que la malvada de Atalía y sus hijos habían destrozado el templo de Dios y hasta habían ofrecido a Baal los objetos sagrados del templo del Señor. Por eso el rey ordenó que se hicieran un cofre y se colocara afuera junto a la puerta del templo del Señor. Luego mandó que se propagara por Judá y Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo del Señor, había ordenado a Israel
en el desierto. Pase al versículo 14, la mitad del versículo, porque el principio del 14 dice que hablaban, llevaban cosas, pero dice, todos los días, de la mitad del versículo en adelante, mientras Joiada vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor. Pero Joiada envejeció y murió muy anciano. Cuando murió, tenía 130 años. Fue sepultado junto con los reyes en la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y su templo. Amén. Hasta ahí la primera parte. Aquí vemos que Joás era un rey que había comenzado joven su reinado. Si usted lee más atrás, ¿sí? Después léalo en su casa, ahí donde habla de la historia de Atila, de Atalía, ella fue una persona que hizo lo malo delante del Señor. Entonces, ¿qué hizo? En un momento mató a toda la descendencia que correspondía al reinado de Judá. Pero hubo alguien que agarró a Joás desde muy pequeño y lo escondió junto a su nodriza y lo guardó para poder rescatarlo, obviamente, de las manos de Atalía, que quería matarlo. Entonces lo fue criando, que fue este sacerdote, lo fue criando, le fue enseñando la palabra, y en un momento el pueblo toma, como quien dice, el control de lo que estaba reinando Atalía y ponen en el trono a Joás. Y Joás fue reinando con el consejo del sacerdote, fue caminando como Dios le estaba mandando, hizo restablecer el templo, por eso dice ahí que juntaban una ofrenda. Si usted lee un poquito más adelante, del 10 al 14, dice que pagaron carpinteros, hicieron vasos, utensilios, todos para el templo para ir restaurándolo. Pero ¿qué pasó? Cuando vemos en el último capítulo, en el 15, donde habla que el sacerdote envejece y se muere, acá sucede algo. Lea conmigo un versículo que dice el 17, dice, después de que Joiada murió, los jefes de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje y él escuchó sus consejos. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahí él escucha sus consejos, pero ¿qué pasa? Después él se aparta de la voluntad de Dios, se aparta del propósito de Dios y vuelve a hacer lo malo delante del Señor. Entonces yo miraba esta historia, que después vamos a leer otros versículos, y pensaba, a veces pasa en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, que hay personas que tienen la capacidad de caminar sin que nadie los guíe, que tienen una voluntad firme de servir al Señor sin que nadie los esté apuntalando. Pero hay otras personas que necesitan siempre a alguien que esté a su lado. Usted, me imagino que acá alguna vez trabajó, ¿no es cierto? Y a veces en ciertos lugares ha tenido encargados, ¿no? Que le decían qué hacer, cómo hacerlo, porque necesitaba aprender tal vez un oficio, otra vez el trabajo en el cual usted entró a trabajar, si era de ordenar alguna cosa, de calificar alguna otra. Entonces necesitaba una guía para que alguien lo dirija, ¿no es cierto? Había un encargado. En un equipo de fútbol también hay un director técnico y hay un jugador por ahí que es el que los dirige un poquito más. Hoy escuchamos, por ejemplo, en la tele hay un revuelo con Messi, porque no saben si se va, si se queda, qué sé yo, porque como quien dice es el alma del Barça, ¿no? Todo el mundo depende en alguna jugada de Messi, que le haga un pase, que haga el gol, que haga esto, que haga lo otro. Bien, y acá en la vida diaria también necesitamos esas guías, esos encargados de obra, líderes, no sé, como usted le quiera poner, como tenía acá Joás, al sacerdote que lo guiaba. Alguien que está en la iglesia y hace muchos años, entonces uno lo tiene como referente para poder preguntarle, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo hago acá? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo lo armo? Por ejemplo, cuando uno va a cocinar, una como mujer, ¿no? Busca siempre, si va a hacer algo nuevo, busca instrucciones, ¿no es cierto?
busca en internet hoy en día, o le pregunta a alguien que ya lo cocinó. Siempre estamos buscando consejo, como decía el libro de Proverbios. Y acá Joás buscaba consejo. Buscaba que el sacerdote le guiara en lo que él tenía que hacer para el templo del Señor. Y lo hizo. Nada más que después, cuando el sacerdote se murió, ¿qué pasó? Joás se desvió. Y esto provocó que el pueblo de Israel, que Judá, cayera en mano de los enemigos. ¿Sí? Usted lea conmigo, sigamos un poquito, estábamos en el 17, sigamos en el 18 que dice: abandonaron el templo del Señor, Dios, sus antepasados, y adoraron las imágenes de acera y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas que los exhortaban a volver a Él, pero no le hicieron caso. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y éste, presentándose ante el pueblo, declaró: así dice el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De este modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo: que el Señor vea esto y te juzgue. Al cabo de un año, las tropas sirias marcharon contra Joás, invadieron Judá y Jerusalén, y después de matar a los jefes del pueblo, enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aquí vemos la consecuencia del rey Joás al desobedecer, al no escuchar la voz de Dios, no tomar consejo, de tal vez no haber seguido lo que Dios le quería decir a través del profeta Zacarías. Entonces, dice más adelante, usted ve que el ejército asirio era muy pequeño comparado al ejército de Judá y Jerusalén. Sin embargo, como Dios no estaba con ellos, les permitió ser derrotados. El ejército asirio los toma en cautiverio y los derrota, siendo que Jerusalén y Judá tenían un ejército muchísimo más grande. Y esto pasa un poco con nosotros, ¿no? A veces, como decía, todos pedimos consejos en algún momento, pero todos seguimos el consejo que hemos pedido. Todos obedecemos al consejo que nos dieron. Si vamos a alguien que nos aconseje es porque consideramos que esa persona que nos está aconsejando tiene la capacidad y tiene la autoridad para aconsejarme y decirme cuál es mi mejor camino, lo que mejor puedo hacer y con los mejores resultados que vayan a tener. Pero ¿qué pasa? A veces somos como Joás, no hacemos caso. Hoy en día no matamos a los profetas, porque no hay profetas tanto como había en esa antigüedad, pero en algún punto el desobedecer es ignorar a aquella persona que Dios ha puesto para aconsejarte, que Dios ha puesto para guiarte. Pero a veces sucede que esos consejos que tenemos siempre los tenemos que guardar y atesorar. Pero hay algo que Joás no tenía, que nosotros sí tenemos que tener. Es intimidad con Dios. Joás falló porque él no tenía una intimidad con el Dios de Israel. Él dependía del sacerdote para que lo guiara, para que le dijera. Cuando Dios envía a otro, él lo desconoce y lo matan y desobedece. Pero si Joás hubiese tenido intimidad con Dios, hubiese estado en relación con Dios, hubiese sabido qué hacer también. Porque Dios pone a nuestro lado gente que nos aconseje y que nos guíe. Pero va a haber un momento en tu vida donde Dios te va a sacar de tu comodidad y te va a llevar tal vez a algún lugar a predicar la palabra, como hablábamos ayer y contábamos nuestras experiencias. Y no siempre vas a tener un consejero a tu lado. Tenemos el mejor consejo que la palabra de Dios, el libro de Proverbios que nos habla. Pero, ¿qué nos va a ayudar en esos momentos donde no tenés a alguien a tu lado?
es la intimidad que tengas con Dios. Nosotros, cuando salimos a las misiones, como contamos siempre, allí en Camden Norte, dijimos como que nos habían tirado de un paracaídas, caímos en el medio del estero, solos, ahí para servir al Señor. Todo lo que habíamos estudiado en el seminario no sirvió, pero no sirvió como tenía que servir, porque nos encontramos con situaciones que nunca habíamos vivido. Pero ¿qué nos ayudó a salir adelante? Nuestra intimidad con el Señor, nuestra búsqueda con el Señor, pedirle al Señor a ver qué teníamos que hacer cada paso que dábamos. Hacíamos cosas, como el pastor ha contado muchas veces, que tal vez no daba el fruto que esperábamos. Y en el momento que veíamos que todo se ponía negro, que todo se cerraba, que todo... ¡Ay! Decíamos, ¡ay, Señor! ¿Cómo sigo? Ahí doblábamos las rodillas y le preguntábamos al Señor cómo seguíamos. Y Dios enseguida enviaba la persona o enviaba la solución para nuestro problema. Abría una nueva puerta. Era un trato de Dios con nuestras vidas. Pero nosotros habíamos pedido consejo antes. Entonces hay consejos que habíamos recibido mientras nos habían estado instruyendo, mientras nos habían estado preparando, que en su momento fueron sirviendo para esa transición que estábamos haciendo de servir al Señor en un lugar solos y apartados. Entonces, nosotros debemos, mientras tenemos la oportunidad, de pedir consejo, pero obedecer el consejo. No decir, me entra por acá y me salió por allá, y termino haciendo lo que a mí me parece. Para algo estoy pidiendo el consejo. Ese consejo, llegado el momento, cuando vos te encuentres en la soledad de servir al Señor, porque siempre hay un momento donde uno se siente solo, desamparado, sirviendo a Dios. Pero Dios no te va a dejar. Tal vez no tenés una persona a tu lado que te va diciendo, bueno, anda por acá, anda por allá, pero siempre vas a tener el consejo de Dios. En la medida que tú busques la presencia de Dios, Dios se va a ir revelando, Dios te va a ir guiando. Nosotros tuvimos la firmeza de decir, Dios, si nos trajiste a este lugar, abrí puertas, demostrarnos que estás acá, en el trabajo que estamos haciendo. Y Dios siempre era fiel y respondía. Un día, como siempre lo cuenta el pastor, habíamos tomado la determinación de que mandábamos a los nenes con nuestra familia porque la cosa estaba muy fea, no había alimentos, no había trabajo, pero habíamos determinado de servir al Señor en ese lugar porque ella nos había demostrado varias veces que ese era el lugar a donde Él nos había llamado. Entonces dijimos, Señor, nosotros nos quedamos, los chicos se van con los abuelos, porque considerábamos que no era necesario que ellos estuvieran deambulando con nosotros, porque a la noche de ese día nosotros teníamos que dejar la casa donde íbamos a estar. Entonces le íbamos a mandar a los nenes a los abuelos, y nosotros nos quedábamos con Jeremías, que tenía un añito menos, nos íbamos a quedar a dormir en una plaza. Pero Dios no lo permitió. Dios envió una familia que esa noche, cuando teníamos prácticamente todo preparado, golpeó la puerta de la casa y nos dijo, yo tengo una habitación para ustedes en mi casa y lo poco que hay se los puedo compartir. Y fue una bendición, fue maravilloso. Fue un tiempo donde Dios nos trató, nos moldeó. No digo que todos tienen que pasar esto, pero si en algún momento te toca pasar este desierto, decir, no tengo nada, pero sé que Dios está conmigo y que Dios me puso en este lugar, Dios me envió a este lugar, Dios va a enviar la provisión. Porque nosotros fuimos a esa casa, estuvimos ahí, teníamos a nuestro pastor lejos, no lo teníamos al lado para pedir consejo. No era una época donde hubiera teléfonos disponibles como tenemos hoy, celulares. Teníamos tal vez un celular solo y entonces a través de mensajito el pastor por ahí nos mandaba palabra de aliento. Pero a veces son esos momentos donde vos necesitas a alguien que está a tu lado, que necesitas a alguien, como Joás tenía al sacerdote. Nosotros necesitábamos tal vez a alguien físico, pero teníamos a Dios en espíritu que estaba al lado nuestro. Y es al único que doblábamos las rodillas y clamábamos. Y clamábamos, y clamábamos, y Dios abría. Clamábamos y Dios mostraba. Clamábamos y Dios movía su mano. Habíamos logrado
tener esa intimidad que tal vez no la habíamos tenido antes porque teníamos todo servido. Teníamos al pastor cerca, teníamos a mi mamá cerca, teníamos a mi papá cerca. Entonces, si faltaba un poco de comida, corríamos a mamá o a papá, o la iglesia enviaba su ayuda, nos daba la mano porque nosotros viajábamos todos los días a servir. Pero en ese lugar no teníamos ni a mi mamá, ni a mi papá, ni al pastor cerca. Teníamos a Dios, que era el que nos estaba cuidando. Y Dios nos probó y nos probó. Pero gracias a Dios salimos aprobados por el Señor. Porque Dios empezó a levantar, empezó a prosperar, empezó a guiarnos, a enviar los recursos que necesitábamos, a proveer ese lugar donde teníamos que estar. Pero siempre, siempre buscábamos de su presencia, siempre buscábamos de su consejo en la palabra, porque no teníamos en ese momento nadie cerca. Entonces buscábamos y leíamos y orábamos y Dios se manifestaba. Entonces, nosotros debemos desarrollar esa comunión con el Señor, que te va a levantar en el momento donde vos más lo necesitas. Esa voz de Dios que tal vez no la escuchás audible, pero la escuchás, la ves a través de la palabra, que abrís la Biblia y el Salmo te habla, que abrís la Biblia y un proverbio te está dando aliento, o que ves una historia de la palabra del Señor que te alienta a seguir aún en los momentos más difíciles. Yo, una de las personas que uno mira en la Biblia y dice, chao, cómo tuvo que pasar, sin embargo, Dios lo probó, ¿no? Que fue a Job. Todos conocemos la historia de Job. Job fue uno solo y va a haber uno solo. Pero Dios te va a probar. Tal vez no como a Job, que Job perdió toda su familia, perdió todas sus pertenencias. Después Dios le devuelve con creces todo lo que él había perdido. Pero él jamás renegó del Señor. Jamás maldijo a Dios como le decía su esposa. Porque a veces tenés estas personas a tu lado que en vez de darte un salvavidas te hunden, ¿no es cierto? Te dan ese consejo de decir abandona todo. Y no es lo que Dios quiere, no es abandonar todo. Si Dios te dio el llamado, te dio el propósito, te puso en un lugar, tenés que permanecer, tenés que prosperar, tenés que persistir y resistir, ¿sí? Someteos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros, dice la palabra. Dios te prueba tanto a ver si realmente sos ese verdadero hijo que querés decir o querés demostrar. Pero eso se ve cuando viene la prueba. Cuando viene la prueba de no haber trabajo, como nos pasó. 9 meses sin trabajo y yo estaba embarazada. Después cuando nacieron los niños, otro tiempo más sin trabajo, sin alimento. Pero jamás dejamos de servir al Señor, jamás dejamos de declarar la grandeza del Señor. El pastor cuenta que íbamos a orar a las casas, íbamos a orar por las personas, sus heladeras estaban llenas y la nuestra ni heladera teníamos, así que no podía estar llena. Pero jamás dejamos de creer en las promesas del Señor, de que lo que Él había prometido para nuestras vidas y el consejo que nos habían dado estaba firme y estaba latente. Dios nos probó tanto que en un momento, yo siempre lo cuento, espero no llorar, porque siempre me emociona. Y estábamos en esta casa donde era una familia muy humilde, pero compartíamos todo. Compartíamos las tortas fritas, unas tortas fritas raras, que estaban hechas arriba de las salamandras, todas chasmuscadas, todas quemadas, pero compartíamos las tortas fritas también con ellos. Pero llegó un momento que aún esta familia tenía pocos recursos y tenía muchos hijos. Entonces nosotros hubo un día que dijimos, bueno, no queremos quitarle el alimento de los niños. Entonces nos encerramos en nuestro cuarto y llegó la noche. Llegó la noche y nadie se movió para cocinar, nadie salió a la cocina, nadie se movió de esa habitación. Como decía Jeremías, tenía un añito, más o menos, más de eso no tendría. Y mis nenas me preguntaron, mamá, ¿hoy no hay comida? Y yo les dije, no, lo único que me queda es la mamadera de Jeremías. Bueno, mamá, me dijeron, con una hermosa sonrisa, y eran re chiquitas.
y se durmieron. Oramos y se durmieron. Pero al otro día apareció una camioneta que no sabíamos quién era, una persona que no conocíamos, con una caja grandota llena de mercadería, llena de provisión del Señor, que alcanzó para nosotros, alcanzó para la familia que nos sostenía y alcanzó para dar a otras familias que estaban pasando necesidad. De ahí en adelante, jamás el Señor nos hizo faltar el alimento. Pero pasamos la prueba y la probamos. No desistimos, no dimos un paso para atrás, no retrocedimos, permanecimos en el llamado que Dios nos había dado. ¿Por qué? Porque teníamos comunión con nuestro papá. Sabíamos cuál era lo que Él quería sobre nosotros, a dónde nos había llamado. Habíamos fallado una vez, que nos habíamos ido de ese lugar justamente porque no teníamos trabajo. Pero cuando volvimos dijimos, Señor, aquí estamos y aquí vamos a permanecer, a pesar de lo que pueda suceder. Y fuimos fieles, firmes y constantes. Y de ahí en más, el Señor nunca más nos ha dejado pasar necesidad. Ha habido momentos de mucho, ha habido momentos de poco, pero nunca más tuve que decirles a mis hijos que se durmieran sin comer nada porque no había nada en casa. Y Dios es poderoso y es maravilloso. Pero cuando uno se decide a servir al Señor, uno se pone firme en sus caminos y toma consejo para que esa decisión de seguir al Señor sea la correcta. Cuando tomamos esos consejos, debemos ponerlos por obra. Porque si no, nos va a pasar como el rey Joás. Si nosotros hubiésemos escuchado tal vez a la gente que estaba alrededor nuestro, que con buenas intenciones quería que nosotros no pasáramos eso, pero no era lo que Dios pretendía para nosotros. Nos decía que no fuéramos, que dejáramos, que volviéramos a Buenos Aires, que allá había trabajo, que allá había una casa donde que podíamos estar tranquilos. Sin embargo, Dios no era lo que quería. Dios nos quería en ese lugar. Quería que sirviéramos en ese lugar. Entonces nosotros entendimos que habíamos pasado esa prueba y entendimos de que Dios, una vez más, demostraba su poder, de que estaba a nuestro lado. Así que no seas como Joás. Toma consejo, pero ponelo en práctica. Escuchá el consejo de aquellos que Dios ha puesto a tu lado para poder guiarte, pero lográ tener una intimidad con Dios, que en el momento que salgas a donde Dios te envíe, o en el momento que te encuentres en una situación donde no tenés a nadie a quien pedir consejos, tengas una intimidad con Dios, donde puedas escuchar la voz de Dios o recordar la palabra del Señor que te anime a seguir adelante y te diga por dónde caminar. No fallarle a nuestro Señor, seguir adelante, que esos momentos que no hay nadie físicamente, está Dios en todo su esplendor. Entonces, Joás falló por no saber escuchar consejo y por no tener una intimidad con Dios. Si usted mira a los reyes, la mayoría de los reyes tenían un sacerdote que los guiaba y los animaba y le decía cuándo ir a la guerra, cuándo volver, cuándo parar, cuándo hacer algo. El rey no tenía, por lo general, demasiada incomunión con el Señor. Era el sacerdote el vocero. Hoy en día no están esos profetas, no están esos sacerdotes, pero tenemos el camino directo, abierto para hablar con nuestro Padre y poder pedir consejo también y obedecer al consejo del Señor. Así que te animo que seas un buen oidor de la palabra del Señor, un buen lector de su palabra para que ese consejo quede en tu corazón. Y como decía el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Que cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prospera. Que tus planes que tenés en el Señor puedan abundar y prosperar porque has pedido consejo, porque has escuchado el consejo y lo has puesto por obra, pero principalmente has tenido intimidad con tu Padre. Has escuchado en la intimidad la voz del Señor que te va a guiar en todo momento. Y si el Señor en este momento te está probando, no te resistas. Déjate, como quien dice,
caer en las manos del Señor y que Él lo va a hacer. A veces peleamos con nuestras fuerzas y nos chocamos contra muros. Y no es que tenemos que pelear con nuestras fuerzas, sino que tenemos que rendirnos delante de la presencia del Señor. Amén. Así que ponete de pie y vamos a orar y pedirle al Señor que te ayude a rendirte delante de su presencia, que te ayude a tomar consejo y ser obedientes, gracias a los consejos que te dan, al consejo que viene a través de su palabra, a través de las personas que Dios ha puesto a tu lado para guiarte y tomar el mejor camino. Y antes de orar, vamos a saludar entonces a Rubén Vizcarra, que nos está viendo desde internet, a Iván Antonella, María Teresa Martínez, a Raquel La Rosa, a Graciela Coitiño, a Martín y a Teresa Raffo, que están ahí todos conectados en este día lluvioso. Se han hecho la rata y están allí, pero qué importante que esta palabra te haya sido de ánimo para ustedes. También saludamos, me olvidaba familia Fagundes, que dice aquí, que me había olvidado, Sandra y familia, les saludamos, y que esta palabra te sirva, pueda ayudarte, que en esos momentos de angustia, de desesperación, de incertidumbre que nos toca pasar a todos, puedas tener un buen consejero al cual hacerle caso, pero tu mejor consejero es el Señor. Así que cierra tus ojos, los que estamos aquí, aquellos que están en la casa, cierren sus ojos, tomen este tiempo de intimidad con el Señor y pedirle a Dios que pueda guiarte, que pueda ayudarte, que si estás pasando tal vez esta situación como nos tocó a nosotros, llegar al extremo de decir, toco fondo, pero Señor, aquí me quedo porque tú me has traído a este lugar, tú me mandaste aquí y aquí vengo a servirte. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, estamos agradecidos, Dios, por tu palabra, por tu presencia en medio nuestro. Dios mío, yo te ruego en esta hora por todos los que estamos aquí en este lugar y por todos aquellos que nos están viendo a través de las redes, aquellos que nos van a ver después, aquellos que nos sintonizan después, que ven el video. Señor, habla a sus corazones, ministra sus vidas en esta tarde. Espíritu Santo, trae aliento, trae fortaleza, Señor. Trae palabra que levante a cada uno de tus hijos que está escuchando en esta tarde, que estamos aquí presentes. Señor, hemos pasado momentos difíciles, pero tú siempre estuviste a nuestro lado. Señor, hemos pasado tal vez cosas que no queríamos pasar, pero por amor a ti, porque tú nos habías llamado, tú nos escogiste, tú nos habías rescatado. Hemos resistido, hemos permanecido, pero lo mejor, hemos salido victoriosos porque tú estabas a nuestro lado. Señor, yo te ruego que tú te manifiestes a cada uno de tus hijos que está en este lugar. Sea la situación que está pasando, sea de alegría, sea de tristeza, sea de prueba. Señor, mueve tu mano sobre ellos. Ayúdalos, Padre, fortalécelos, afírmalos, Padre amado, en el propósito que tienes con cada uno. Señor, no te tardes a escuchar sus oraciones. No te tardes a mover tu mano y mostrar que estás allí a su lado. No importa lo que esté aconteciendo, lo difícil, lo duro que pueda ser. Tú estás ahí probándonos. Señor, que nuestra fe no decaiga, Dios. Que nuestra fe si apuntale en tu palabra, se afirme en ti, Dios mío, para poder declarar que somos tus hijos en las buenas y en las malas. Señor, que cuando viene esa tormenta pueda estar firme, tomado de tu mano, Señor, sabiendo y declarando que la victoria viene porque tú estás a mi lado, Señor. Oh, poderoso Dios, tantas veces el pueblo de Israel se alejó de ti, pero cuando se arrepintió, tú te volviste a ellos y los sacaste victorioso. Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado, si nos hemos alejado, si hemos rezongado, Señor, por lo que nos estaba pasando. Perdónanos, papá. Perdónanos, Señor. Queremos restaurarnos, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos volvernos a ti de todo corazón, Señor, y que nuestra fe vaya en aumento, Dios. Sé el proveedor, sé el ayudador de nuestras vidas a cada paso que demos. Señor, gracias por aquellos que nos han aconsejado. Gracias por aquellos que aún nos siguen aconsejando.
pero gracias porque cuando buscamos de tu presencia, tú te manifiestas a nuestras vidas. Ayúdanos a ser constantes, a tener un tiempo de devoción contigo, un tiempo de intimidad contigo cada día y no bajar nuestros brazos, pase lo que pase. Señor, te adoramos, te bendecimos y damos toda la gloria a ti, mi Dios, porque tú eres fiel, tú eres verdadero y eres poderoso. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Brindale un fuerte aplauso al Señor.